Listo, bueno, empezamos. Llamados a servir, ovejas, tercera parte. O sea, después de hablar de pastores 5 semanas, después de hablar de diáconos 2 semanas, estamos en la tercera semana hablando y predicando. Estoy predicando de ustedes, de las ovejas, llamados a servir ovejas. Ustedes ya saben bien que es un pastor según la Biblia, no es cualquiera que se pare en un púlpito. Ustedes ya saben bien que son los diáconos, los requisitos para los diáconos. Entonces déjenme decirles y recordarles que en la iglesia, Gracia Soberana, los que sirven oficialmente en la iglesia, todos son diáconos los que sirven. Entonces tienen que tener las características de la Biblia. No puede servir a alguien porque le gusta servir oficialmente, sino que tiene que tener las características de la Biblia, porque la iglesia no es nuestra. ¿La iglesia de quién es? Hace 17 semanas estudiamos que la iglesia era de Cristo. ¿Hace cuánto? 17 semanas. Este es el mensaje número 17 en la serie La pureza de la iglesia. Y saben, voy a entrar al tema porque tenemos mucho material, no sé si mucho o demasiado material, pero espero que hoy me sigan en este tema. Vamos a Hebreos capítulo 13, que es nuestro pasaje donde hemos comenzado, llamados a servir ovejas, hace 3 semanas. Quisiera recordarles algunas cosas importantes, creo yo, para poder meternos al tema. Dice el verso 1 de Hebreos 13, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Estoy leyendo ahora el verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 8, termina esta porción del texto diciendo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué texto? Vimos del verso 1, le voy a hacer un recordatorio. ¿Está bien? ¿Están bien? ¿Están atentos? Bueno, espero que estén atentos. Del verso 1 al verso 3 vimos 6 responsabilidades, por lo menos, de las ovejas. 6 responsabilidades, fue el primer tema de llamados a servir ovejas. Vimos el amor fraternal, vimos lo que es congregarse, vimos lo que es considerarnos, confortar, ser hospitalarios y salir a llevar el evangelio. No solamente esperar a la gente que venga, sino salir a llevar el evangelio. Por lo menos 6 responsabilidades vimos en el primer tema de este punto, llamados a servir ovejas. La siguiente semana tomamos el verso 4 al verso 6. Y vimos 2 responsabilidades, también 3 en realidad, pero quiero comenzar con estas 2. La primera, pureza sexual. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos que la responsabilidad de ustedes es la pureza sexual en la iglesia, el cual es el punto 4. Ahí, ¿se acuerdan? Que analizamos. Dios no aprueba las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? No es que yo siento mucho, que te quiero mucho, que mi relación es tan linda y que ya nos vamos a casar o que tenemos ya edad, somos muy maduros y podemos estar juntos. No, Dios aborrece las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso está claro. Ese es el punto del verso 4. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia es cuidar eso. Cuidar eso. No estar titubeando en eso. Cuidar eso. Porque nosotros tenemos que amar lo que Dios ama, condenar y juzgar lo que Dios condena y juzga. En segundo lugar vimos, ¿se acuerdan? No solamente la pureza sexual como responsabilidad de la iglesia, sino en segundo lugar, ¿se acuerdan cuál vimos? La semana pasada, el contentamiento. El contentamiento no es ser conformista. La palabra contentamiento, estudiamos que es tener suficiente en uno mismo. Tienes a Cristo, ese es el centro del mensaje bíblico sobre el dinero para el Nuevo Testamento. Lo quisimos hacer a detalle y explicamos bien cuál es el corazón del mensaje bíblico sobre el dinero. Es Cristo. Y del verso 7 al 8
tenemos la tercera responsabilidad de la semana pasada. O sea, 6 en la primera semana, 3 en la siguiente, ya van 9. Y esta tercera, donde nos hemos quedado, es que la iglesia tiene como responsabilidad, las ovejas tienen como responsabilidad, ¿a quiénes? A sus pastores. Expliqué claramente que está en el texto y por eso tengo que explicarlo porque está en el texto y nosotros acá no nos callamos nada. Y como ya hemos hablado de quiénes son los pastores y cuáles son los requisitos, me estaba predicando a mí. Ahora estoy predicando directamente a ustedes. Su responsabilidad son sus pastores y como vimos eran sus pastores, no todos los pastores del mundo, sino sus pastores, donde aquí empieza a darnos una inferencia de lo importante que es la membresía y la iglesia local, que ya lo vamos a ver. Verso 7, quisiera que pongas tu mirada en el verso 7 de Hebreos 13. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, son pastores que imitan al pastor de pastores. ¿Quién es el pastor de pastores? Jesucristo, por eso sí termina esta porción. La palabra acordaos, dice, la palabra acordaos en el griego es ten en cuenta, piensa, es un imperativo. Cuando a las ovejas o a los congregados se le dice acuérdense de sus pastores, no es una opción, es un imperativo. Piensen en ellos, tengan en cuenta la vida de sus pastores. No son pastores de todos lados, como dije, sino los suyos, los cuales tienen la insignia de la palabra y el ejemplo imitando al pastor de pastores que ya vimos que es Jesucristo. Tocamos el punto de cuál es la responsabilidad. Bueno, yo tengo que acordarme de mis pastores, pero ¿cuál es la responsabilidad con nuestros pastores? Esa es la pregunta. Y fuimos al texto, ¿se acuerdan de 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13? Donde está ahí las responsabilidades que tienen las ovejas con los pastores. En ese texto también está la responsabilidad de los pastores con las ovejas, que ya lo predicamos hace semanas. En ese mismo texto que dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 5, del verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y a los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Me encanta esa frase porque a los pastores se les tiene por mucha estima, no porque te caen bien, no porque su carácter te cae bien o porque te simpatizan, sino por el arduo trabajo en la obra. Es decir, usted tiene que mirar a un pastor por cuánto se sacrifica y se esfuerza para llevar la palabra de Dios con claridad. No porque te cae bien, porque te sonríe mucho o porque te saluda. No. El termómetro bíblico hacia los pastores es amarlos y llevarlos en mucha estima y amor por causa de su obra. El trabajo arduo, me encanta eso. Tener paz entre vosotros, dice el texto en el verso 13 de 1 Tesalonicenses. Entonces de ahí obtuvimos la primera responsabilidad. ¿Cuál era la primera responsabilidad de ustedes hacia sus pastores? No, considerar, ¿no? Es... Muy bien, reconocer, ¿no? Reconocer. Os rogamos, hermanos, que reconozcan, dice. Miren el texto, no quiero que se vayan del texto para que no hagamos un pretexto. Reconozcáis. ¿Qué significa la primera responsabilidad de las ovejas hacia sus pastores? Sus pastores es reconocer. ¿Qué significa reconocer? Hablamos que es valorar, respetar. Mientras cumplamos con nuestra responsabilidad de conocer a nuestros pastores de manera más íntima, vamos a valorarlos y respetarlos. ¿Cómo se reconocen? ¿Qué quiere decir este texto? Reconocer es que la gente tiene que valorar y respetar a sus pastores. ¿Cómo lo hace? ¿Escuchándolos predicar? No. Tienen como responsabilidad que conocerlos íntimamente, saber cuál es lo que anhela su corazón. Porque si usted no conoce eso, usted no va a tener en gran valor y respeto a sus pastores porque no conoce cuál es su pasión. La responsabilidad de las ovejas con sus pastores es conocerles. Si conocen su intención, lo van a valorar y respetar. También hablamos que el texto reconocer une, ¿se acuerdan? Une la parte económica. Y como dije la semana pasada, tengo que explicar todo el consejo de Dios. La responsabilidad de las ovejas es de sostener económicamente a los pastores. El pastor no coloca monto a su ministerio,
Si tú escuchas que hay un ministerio donde el pastor ponga monto para predicar, ese ministerio no tiene nada que ver con la Biblia. El pastor no pone precio en su ministerio. Pero el deber de la iglesia, si sabe la voluntad de Dios, es apoyar económicamente, financieramente a sus pastores para que él y su familia vivan dignamente. Eso enseña la Biblia. Vimos 1 Timoteo 5:17, vimos también 1 Corintios 9:14 que habla exactamente de esto. Lo vimos, tratamos de ser lo más puntilloso posible. Es ahí cuando hablamos de la primera responsabilidad de las ovejas hacia los pastores. ¿Me explico? ¿Están bien? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, verdad? Una locomotora, ¿verdad? De la primera responsabilidad de las ovejas a los pastores es reconocer, entonces, esa es la primera responsabilidad. Y en esa primera responsabilidad queremos hacer un paréntesis para hablar de las ofrendas de la iglesia, ya que estamos hablando que la responsabilidad de la iglesia es sostener a sus pastores. Eso es bíblico y así lo demanda la Biblia. Yo no puedo hacer nada, yo no vengo acá a que me suban el sueldo, pero esa es la demanda de la Biblia. Yo no puedo callar eso. Y tenemos que poner un paréntesis ahí. Y la pregunta de la semana pasada con la que nos quedamos, ¿se acuerdan? Que nos quedamos, que ustedes casi me matan. ¿El diezmo es vigente? Porque hay gente que viene y tiene en su mente, ¿no?, que va a diezmar. ¿El diezmo es vigente? ¿Cuál es el corazón para el dar en el Nuevo Testamento? ¿Tenemos que ofrendar? ¿Tenemos que diezmar? ¿Tenemos que ofrendar y diezmar? ¿Cómo es este tema que tanto se elude o tan difuso está? Bueno, quiero explicárselos hoy. ¿Están listos? ¿Están listos? Qué bueno. Con razón que me están mirando así. Para tener claro este tema quisiera colocar un cimiento. Escucha, voy a colocar un cimiento para tener claro este tema. Este tema quiero que me tengan paciencia. Bueno, ustedes algunos ya me conocen. Tengan paciencia. Es como un tren que se va formando en sus vagones y vamos a tener el resultado al final. Para tener claro este tema quiero colocar un cimiento. Coloco el cimiento. ¿Está bien? Quiero colocarlo en tu mente. Toda la Biblia, escúchame bien lo que te voy a decir, toda la Biblia tiene este patrón para el dar. Toda la Biblia, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia tiene este patrón. Escucha, hay un dar obligatorio y hay un dar voluntario. Escucha lo que te voy a decir, todavía no saques conclusiones, por favor. Quiero que solamente pongas el cimiento para que tú entiendas, para armar junto conmigo este castillo o esta casa o este edificio. Siempre toda la Biblia hay un dar obligatorio y hay un dar voluntario. Ese es el patrón de toda la Escritura y eso es lo que voy a comprobar contigo. Voy a darte unos puntos. ¿Está bien? ¿Está colocado el cimiento? No se olviden de eso. Todavía no saquen conclusiones, ¿eh? Estamos poniendo el cimiento. Apúntenlo, ténganlo claro, ese es el cimiento que va a ser el que va a sostener toda la explicación. Toda la Biblia tiene un dar obligatorio y un dar voluntario. Voy a seguir avanzando. Voy a darte unos puntos para desarrollar el tema, este tema tan difícil, el dar o el diezmo o la ofrenda, o como quieran llamarlo. Voy a darte unos puntos. Primero, vamos a desarrollar bíblicamente el concepto bíblico del cimiento que te estoy explicando. O sea, te voy a decir qué cosa es dar obligatorio y qué cosa es dar voluntario en toda la Biblia. ¿Está bien? Ustedes van a sacar sus conclusiones, por si acaso. Segundo punto, voy a aplicar, cuando ya entendamos ese desarrollo bíblico del cimiento, voy a aplicarlo de lo aprendido para la iglesia. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido para la iglesia. Y en tercer lugar, vamos a ver el estándar del dar según Jesús. O sea, vamos a llegar a la cúspide cuando Jesús nos enseñe cuál es el estándar para Él. No para ningún pastor, para ninguna denominación, para ninguna iglesia, sino para Jesús, que es el Señor de la iglesia. ¿Está claro? ¿Perfecto? Perfecto. No intento cubrir toda arista, pero sí darte claridad en este tema. Quiero que salgas hoy con una claridad básica para que nadie pueda, doblar tu pensamiento. Primero, desarrollo bíblico del cimiento. Dar obligatoriamente, B, dar voluntariamente. Voy a empezar con dar obligatoriamente. ¿Está bien? Déjame explicarte a qué me refiero con dar obligatoriamente. Quiero que vayas a Romanos capítulo 13. Vamos a ir despacio, pero quiero toda tu mente aquí. Romanos capítulo 13, verso 1. Dice ahí, está hablando el apóstol Pablo, hablando de las autoridades en ese momento. No te olvides, Romanos, estamos en el tiempo del Nuevo Testamento, las iglesias ya se están formando, es en la época de la iglesia, a partir de Hechos 2, y el apóstol Pablo dice lo siguiente:
sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Escuchaste ese pasaje? Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiero que vayas al verso 6. Mira tu mirada en el verso 6 de Romanos 13. Pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Tú quieres saber por qué la Biblia dice que hay que pagar impuestos a la nación? Es lo que está diciendo en este caso al gobierno, al imperio. ¿Por qué hay que pagar impuestos? Ahí está la respuesta. Verso 6 dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Yo pago impuestos porque los que están en autoridad en mi nación son servidores de Dios y tienen que ser sustentados. ¿Está claro? Entonces, dar tenemos que tener claro que en el Nuevo Testamento nos indica que el dar obligatorio, escúchame bien, para ir armando el tren, el dar obligatorio es pagar los impuestos al Estado o al gobierno. En el Nuevo Testamento, el dar obligatorio, el impuesto, es para la nación. ¿Por qué? Verso 6, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, ahí puedo hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, dar obligatorio, entonces en el Nuevo Testamento el dar obligatorio quiere decir que dar impuestos a la nación. Entonces tú puedes pensar, ¿no? Como muchos, mira mis comillas, piadosos evangélicos hoy, tú dirás, bueno, yo no puedo mantener a corruptos, no quiero, debo estar en contra de lo injusto. No se hacen muy bíblicos, ¿verdad? Debo estar en contra de lo injusto. Todo eso lo voy a explicar en el segundo punto. ¿Ya está bien? Lo único que quiero aquí que sepas, y perdóname que sea tajante en esto, pero quiero que tu mente se arme bien, para que tengas una base argumentativa. Lo primero que quiero que sepas es que el dar obligatorio en el Nuevo Testamento habla de impuestos que se le tiene que dar al gobierno. No te olvides que Romanos 3 está en la época de la iglesia. El punto es dar obligatorio. Según la Escritura es el tema de impuestos. ¿Los impuestos están solo ahora en el Nuevo Testamento? Es decir, ¿Dios dijo que hay que dar obligatoriamente solo a partir del Nuevo Testamento a la nación, al gobierno? No. El tema de los impuestos obligatorios no abarca solo el Nuevo Testamento. Ya sabes que en el Nuevo Testamento el impuesto obligatorio, según Romanos 13, es para las autoridades. O sea, todo impuesto, tú estás en una nación, tienes que pagar tus impuestos. Después voy a aclararte a esas personas que dicen, no, yo no quiero pagar tanto porque estos son unos corruptos, yo no voy a mantener corruptos o cosas así. ¿No? Pues esas son frases evangélicas modernas raras, sin entendimiento bíblico. Pero después te lo voy a explicar. Acá quiero que sepas que eso es obligatorio. Pero, ¿se ha pagado impuestos solamente en el Nuevo Testamento? ¿Obligatoriamente? ¿El dar obligatorio? ¿Estamos en ese punto? ¡No! Déjame hacerte un recorrido desde dónde vienen los impuestos según Dios. ¿Está bien? Perfecto. Los impuestos en la Biblia no han empezado en el Nuevo Testamento. Empiezan en el Antiguo Testamento. El libro de Génesis, quiero que vayas a Génesis, en el capítulo 41, a partir del capítulo 39, 40, 41, aparece un personaje que se llama José. ¿Te acuerdas que José es un personaje que, en pocas palabras, revela sueños? Y el hombre más poderoso de ese momento, Faraón, tiene un sueño. Entonces José se lo revela. ¿Te acuerdas de ese sueño, verdad? Donde hay 7 vacas flacas, ¿no? No me miren tanto. Y 7 vacas gorditas. No voy a decir nada. Y así, ¿no? 7 espigas, ¿no? Fructíferas, ¿no? Entonces tiene un sueño. Entonces quiero que vayas a Génesis 41, verso 25. Escucha. Entonces respondió José a Faraón. Estoy leyendo el verso 25 de Génesis 41. Muy importante que me sigas porque estamos hablando del dar obligatoriamente. Y no empieza en el Nuevo Testamento como vimos, sino en el Antiguo. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón. ¿Quién ha mostrado a Faraón? Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, ¿quién lo está haciendo?
Dios, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Va a haber un hambre gravísima. Y el suceder al sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. O sea, Dios le está diciendo 2 veces a Faraón, entonces esto es firme, esto va a suceder. Y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, mira la respuesta. Él está hablando de parte de Dios, él es un siervo de Dios. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y, ¿qué cosa? Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Mira el verso 26, por favor. Entonces José, del capítulo 47, verso 26, para seguir con la historia, quiero ir al punto clave. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Escuchen hasta ahí, por favor, quiero que me escuchen. Dios utilizó a su siervo José para que colocara a Egipto, la nación portentosa, impuesto obligatorio. ¿Cuánto fue el impuesto que colocó Dios José de parte de Dios a la tierra de Egipto, que era la potencia del mundo? ¿Cuánto fue el impuesto? O sea, el 20%. Ese era el impuesto, el 20%. Ahora, para seguir avanzando en el pensamiento, la primera vez que aparecen impuestos está en Génesis 41. Dios mismo manda poner impuesto obligatorio. La segunda vez que empieza a aparecer impuestos, Dios forma un pueblo. ¿Cuál es el pueblo que forma Dios? Israel. Y toma a Israel, lo forma como nación y les da leyes y coloca impuestos para Israel. Ojo, estamos hablando del dar obligatorio. Israel no tiene opción. Igual que Egipto, cuando se dio la orden, por eso que leí 47, 26, ¿se acuerdan? Y esto quedó como ley. Era una ley obligatorio. Ahora Dios toma a Israel y lo hace como nación y coloca impuestos para Israel. Entonces, vamos a ver cuáles son los impuestos, o sea, sí o sí, impuestos obligatorios que tenía que dar Israel. ¿Están listos? Perfecto. Lo primero que tenía que dar Israel está en Levítico, capítulo 27, del 30 al 34. ¿Qué impuesto tenía que tener ahí? Es la primera vez, es la única referencia en Levítico del diezmo. Levítico capítulo 27, 30 al 34. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se la dio, en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatadas. Verso 34, estos son los mandamientos. ¿Qué cosas son? Los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Como dije, es la única referencia en Levítico sobre el diezmo. La pregunta es, porque la gente puede tomar este pasaje para decir una cosa hoy que no es. La pregunta es, ¿para qué Dios le dice en Levítico 27 que el pueblo de Israel tenga un impuesto obligatorio, porque es un mandamiento, sobre el diezmo? ¿Para qué? La respuesta está, me van a tener que seguir, Números capítulo 18. ¿Me están siguiendo o ya se marearon? Números 18 desde el verso 21. Aquí está para qué Dios pone este impuesto obligatorio en Israel, 10%. Números 18 del verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Escucha lo que dice. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Verso 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestra descendencia, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque a los levitas he dado por heredad, ¿qué cosa? Los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Escúchame bien, no pienses que está haciendo una comparación que el diezmo, como acá se lo da a los sacerdotes, entonces el diezmo para el pastor. No. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento? Escúchame bien. ¿Para qué Dios separa en el Levítico, la única referencia del diezmo en Levítico, le dice al pueblo de Israel, bueno, ya eres mi pueblo, tienes que el primer impuesto son 10%. ¿Para qué hace eso? Lo explica Números. Para alimentar a los levitas que servían en el templo. Son gente separada por Dios para servir. Entonces tú dices, bueno, separada por Dios para servir, en el Nuevo Testamento separados por Dios para servir, el diezmo de los pastores. No. Así no es el estudio. Lo que pasa aquí en el Antiguo Testamento es que el primer impuesto era para los levitas porque Israel era una teocracia. ¿Qué significa que es una teocracia? Por favor, sígueme. Dios es el rey, ¿está claro? Y él tiene su plana de ministros. Los levitas no eran solo los sacerdotes, también eran los jueces. Entonces él es el rey y tiene su plana de servidores. Entonces Dios dice, bueno, Israel, tienes que tener un impuesto. ¿Para qué? Para que esta plana de mis servidores coma. Jueces, sacerdotes, todo lo que él separa en su plana de ministros. ¿Está claro? Hoy, déjame hacer un paréntesis aquí, hoy, Romanos 13, cuando leímos, ¿la iglesia es una teocracia? No, la iglesia no es una teocracia, porque si fuéramos una teocracia y retrocedemos a Israel, entonces tendríamos que matar. Bueno, tú eres una teocracia, listo, bueno, usted, gracias Iglesia Bíblica, gracias ahora, por favor, van al frente y me matan al cura de esa parroquia. Dios no dice eso. ¿Por qué Dios no me dice eso? Porque no es una teocracia. Nosotros no somos la espada de Dios en la nación. Nosotros somos el pueblo de Dios que ahora está bajo ¿quién? Las autoridades. Por eso que Dios en Romanos dice, sométanse a toda autoridad. Ya no somos una teocracia, es decir, que Dios tiene su plana de ministros y Él pide impuesto para mantener a su plana de ministros. No somos una teocracia. Estaría mal el paralelo, porque eso es un impuesto a Israel, y hoy vamos a hablar en la iglesia de otra cosa. Quito el paréntesis ahí, solamente quiero que tengas en mente esto. El primer impuesto que pone Dios a Israel es para mantener a su plana. Él era el rey, él es el rey, él es la teocracia y tiene su plana de ministros. ¿Está claro hasta ahí? Entonces tú dices, bueno, acá está el diezmo. Entonces, ¿por qué a Egipto le puso 20%? Y a Israel el diezmo. Bueno, es que Israel es su pueblo, más engreído. No. ¿Quieres escuchar el segundo impuesto? Impuesto. Estamos hablando del dar obligatorio. ¿Está claro? Dar obligatorio. Segundo impuesto que pone Dios a Israel. Segundo impuesto. Antes de hablarte del segundo impuesto, quiero decirte esto porque hay mucha confusión en esto. Los levitas es una tribu separada por Dios para servirle en el templo y en asuntos de naturaleza gubernamental y de política. Este primer impuesto era para su sustento, como hemos dicho. Es por ello, escúchame bien, ya tú sabes por qué estaba el primer impuesto, ¿verdad? El primer 10%. Hay otro 10%, ahorita lo vas a ver. El primer 10%, ya lo sabes. Porque hay un pasaje en Malaquías capítulo 3, donde Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Y dijiste en qué? Te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué Dios acusa? Tú ya tienes en la mente lo que es el primer impuesto para mantener a los levitas, porque era una teocracia. ¿Por qué Dios acusa en Malaquías al pueblo de haberle robado? Porque al no pagar este impuesto, se quedaban los sacerdotes, entonces le han robado a Dios. ¿Está claro? Quiero hacer un paréntesis. Hoy no puedo aplicar yo en la iglesia
que porque usted no diezma le roba a Dios. Porque aquí lo que está hablando en el Antiguo Testamento es que Él es una teocracia. El pueblo ha robado a Dios porque no les está dando sustento a los levitas. Yo no puedo hacer ese comparativo. Si yo hago ese paralelo es absolutamente irresponsable. Y voy a poner culpas en la gente que no es bíblica. Cierro el paréntesis antes que me enoje. Ahí nomás. Malaquías 3:8, no te olvides que no está hablando de una ofrenda en la iglesia. Lo que sí está hablando, y ya lo vamos a ver, es de tus impuestos a tu Perú. ¿Tú quieres que Dios te considere ladrón? No pagues impuestos o evade impuestos. Y ahí sí Dios te ve como ladrón. Pero aquí no está hablando de que si usted no va a la iglesia y no ofrenda, no es un ladrón. No, no, no. Y lo vamos a explicar más. Pero quiero que hasta ahí tengan. Entonces, el primer 10% ya saben para qué es. ¿Está bien? Ay, qué lindo, solo 10%, el otro 20%. No, acá viene otro. Segundo 10% que Dios pone obligatorio al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. Tengo que ir viendo el tiempo porque hay mucho material. Deuteronomio 12, el verso 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo en todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Verso 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros, ¿qué? Diezmos, las ofrendas elevadas en vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido al Señor. Verso 12, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con nosotros. ¿Para qué pone el Señor este segundo 10% que no es el mismo que el primero? El primero era para la mantención, es una teocracia de sus ministros. El segundo 10%, ¿para qué lo pone? Está en Deuteronomio 14, 22, 26, que te lo voy a rápidamente explicar para no quedarme ahí. Lo primero lo que hace Dios en este segundo impuesto es una unidad nacional. Tú lees Deuteronomio 14, 22 y 26 y vas a leer lo mismo. Es decir, Dios quiere que una vez al año tenga una unidad nacional. El pueblo se reúne y tenga una celebración al año juntos. Entonces hay un segundo impuesto obligatorio para que sea de celebración de unidad nacional. ¿Está claro? El primero, 10%, mantención de los levitas. Segundo, 10% para unidad nacional, para que se alegren, para que coman juntos, para que celebren. Segundo, 10% de impuesto obligatorio a Israel. Qué lindo. Bueno, Egipto 20, Israel 20. Ya estamos parches. No, hay un problema. En Israel había un tercer 10%. Por eso cuando a mí me dicen, hay que diezmar, bueno, ¿cuál de los diezmos? ¿1, 2 o 3? Hay que diezmar. Tercer diezmo, Deuteronomio 14, 28. 14, 28. A fin de que cada 3 años sacares todo, ¿qué dice ahí? El diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Verso 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán, serán saciados para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es decir, cada 3 años, ya no es anual, cada 3 años el pueblo de Israel tenía que obligatoriamente separar el 10% de sus productos. ¿Para qué? Para la necesidad del pueblo, para la pobreza, para las viudas, para los pobres. 10% obligatorio para mantener a los levitas, 10% obligatorio para celebraciones por unidad nacional y 10% cada 3 años. ¿Cuánto porcentaje estamos hablando ahí anual de impuesto? Algo así como un 23.3, ¿no? Una cosa así. Ya se pasó a Egipto, ¿verdad? ¿Verdad? Pero todavía no llega al Perú. Porque es 25, creo. Retomamos, para que tu mente esté... Todavía no saquen conclusiones, ¿eh? Quiero que ustedes vayan paso a paso. Claro, a veces yo me apasiono, saco algunas conclusiones más rápido, pero quiero que ustedes no cometan ese error. Retomemos para nuestra mente. Primero, 10%, mantener a los jueces, gobernantes y sacerdotes de la teocracia de Israel, es impuesto para Israel. Segundo, 10% obligatorio, estamos hablando del dar obligatorio, el primer punto del simiente que estamos enseñando. El segundo 10% para celebraciones nacionales
y el tercer 10% cada 3 años para las necesidades generales. Estamos hablando, sacas calculadora, 23 punto y pico. Egipto, 20%. Entonces, bueno, ya, señor, 20, 23, paramos. No, no paramos. Hay por lo menos 3 impuestos más, impuestos, que Dios puso a Israel. Uno de ellos, te vas a acordar, y ahorita te lo voy a hacer acordar, porque Jesús participa en ellos cuando le dice a Pedro que vaya a sacar la plata del pez, ¿verdad? Al río. Pero bueno, déjame darte algunas referencias. Levítico 19, del 9 al 10, que prefiero que lo apuntes, no lo voy a leer, habla de dejar algo de cosecha para los pobres y viudas. Eso es obligación, porque la economía del Antiguo Testamento era una economía agraria. Entonces le dice que, eso está en Levítico 19, 9, 10, que separe para los pobres y viudas con la cosecha. Éxodo 23, 10 al 11 es otro segundo impuesto de que cada tiene 6 años de cosecha y siembra, o de siembra y cosecha, pero el 7º lo tiene que dejar para que los demás puedan utilizarlo para los pobres. Y Éxodo 30, 13 es otro impuesto obligatorio, y acá te vas a acordar, porque es un impuesto para el templo. ¿Te acuerdas que a Jesús le cobran el impuesto del templo, que está con Pedro? ¿Verdad? ¿Se acuerdan o no? Que van, ¿no? Y le dicen, bueno, usted tiene que pagar, usted que su maestro no paga impuestos, le dicen a Jesús, y le dice Jesús a Pedro, Pedro, anda y saca del pez una moneda y págale lo de los 2, el impuesto. Ese impuesto es el impuesto del templo, obligatorio, gestado, pensado en el Antiguo Testamento para Israel. Es decir, Israel tenía un impuesto obligatorio anual de aproximadamente 25%. O sea, llegamos al Perú, ¿verdad? Creo. La pregunta sería, si sus mentes están poniendo el primer cimiento, este es el primer punto, hoy en la iglesia tenemos que pagar impuesto obligatorio a Dios, como el diezmo o como los diezmos, porque ya vimos que son 3 diezmos, el cual se normó para Israel. O sea, yo puedo venir hoy y decirle, hermanos queridos, estamos en la iglesia, así como en Israel se normó obligatoriamente, usted en el Nuevo Testamento, obligatoriamente el diezmo. ¿Puedo hacer eso? Bueno, es obviamente que la respuesta es clara. Yo no puedo hacer eso porque no es responsable. No tendría un paralelo correcto porque estoy hablando de algo obligatorio al pueblo de Israel, que son 3 diezmos, y ya saben para qué en una teocracia. Pero todavía no les voy a dar la respuesta porque voy a seguir avanzando. ¿Está bien? Listo. Ahora déjame hablarte del dar voluntariamente. Ya vimos el dar obligatoriamente, recorrimos el Antiguo Testamento y ya tú tienes a Egipto y a Israel como base de que había un impuesto obligatorio. Así siempre ha sido esto en toda la Biblia. Dar voluntariamente, el segundo punto del cimiento. Estamos en el punto 1, pero esta es la parte, digamos, el subpunto, ¿no? Algo así. ¿Los he confundido? ¿Están bien? En Génesis 4, cuando tú vas a Génesis 4, no voy a leer en los textos, pero te acordarás de Caín y Abel. Ellos dan ofrenda a Dios, la cual, escúchame bien, nunca se les dijo que lo hagan. No hay referencia en la Biblia de que se haya obligado a Caín y Abel que hagan una ofrenda a Dios. Ellos lo hicieron por propia iniciativa. No hay referencia de una orden directa de ofrendar. Abel lo hizo, dice el texto, de corazón, ¿no? Como Dios había enseñado, más el otro, su hermano, no. Pero ninguno de ellos tuvo un patrón de decir, esta es la cantidad que se tenga que dar. Ellos lo hicieron por iniciativa propia. Impuesto, no había ni impuesto ni previamente pactado en cantidad. Cuando tú vas a Génesis vas a encontrar esa ofrenda. Dios no le había dicho, mira, esta es la cantidad. No lo había impuesto. Ellos lo hicieron por iniciativa propia. Otra cosa, el corazón, eso ya es otro tema, pero lo hicieron por iniciativa propia. Cuando tú vas a Noé, si sigues avanzando en Génesis, capítulo 8, en el verso 20, da ofrenda, dice Génesis 8:20, da ofrenda al Señor, mas nadie, cuando da ofrenda al Señor, nadie le dijo cuánto a Noé. Tú vas a Génesis 8:20 y vas a ver que Noé está dando una ofrenda al Señor
y nadie le dijo cuánto, ni se tiene registro de algo preestablecido. Él conoce a Dios y le adora con alegría en su corazón y ofrenda por iniciativa propia. No hay monto específico, ni tope, ni nada. Solo Noé lo adora. Hay casos emblemáticos en la Biblia que se utilizan y mucha gente lo utiliza y muchos pastores lo utilizan para decir que hay que diezmar. Hay casos emblemáticos. Por ejemplo, el de Génesis 14:20. ¿Se acuerdan que Abraham se encuentra con Melquisedec? Y dice que le da los diezmos de todo. Bueno, déjenme decirles que no le dio los diezmos de todo, sino los diezmos de todo el botín que él había rescatado, porque en Génesis 14 Abraham sale en rescate, Génesis 13 sale en rescate de su sobrino Lot y recupera todo un pueblo. Ustedes saben que cuando habían guerras anteriormente se llevaban las mujeres, los niños, todo. No es que firmas un trato, nada de eso. Antiguamente, entonces él recupera, le da al rey todo y habla con Melquisedec, que es el símbolo o es la figura de Cristo en el Nuevo Testamento, y él dice en el verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo, estoy leyendo Génesis 14:20, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. No hay referencia, escúchame bien, que Abraham vuelva a hacer eso en la Biblia. No era un patrón que Abraham tenía esta vez, no, diezmo, cada vez que recibía diezmo. No hay esa referencia. No existe esa referencia. No te olvides que esto es antes de la ley. No hay esa referencia. Dicho sea de paso, esto es emblemático porque hay gente que dice, no, los diezmos sí se aplican porque esto ha sido antes de la ley. ¿Verdad? Parece un buen argumento, pero no es bueno. Porque también antes de la ley, Abraham circuncidó. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Varones, corte y confección. Todos. Ahí sí no. Ahí sí no. Y muchas otras cosas más, solamente eso como referencia. Entonces no es muy buen argumento, en realidad no satisface la mente, no hay argumento. Abraham más bien nunca más escribe en la Biblia, hace el diezmo de esto. Esto fue una iniciativa. Déjame hacer acá un paréntesis porque es bien interesante por qué tuvo esa iniciativa. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 11, Abraham? Porque cuando tú vas a los registros antiguos, vas a encontrar que para la contabilidad o para la economía, el 10 era el número completo. Claro, pues tengo 10 dedos para el conteo. El 10 era el número completo. Esta práctica de dar la décima parte no es una práctica cristiana, es una práctica pagana. La gente le daba a sus dioses paganos el 10%. ¿Por qué el 10? Porque era el número completo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto es muy importante. Lo que quiere decir es que si yo le entrego la décima parte, es el símbolo que le estoy entregando todo. Porque es completo. Eso es un conocimiento de la antigüedad. Por eso que Abraham tuvo esa iniciativa. Nunca más lo hizo. Nunca más lo hizo. No era una imposición, no era un impuesto. Abraham, a partir de ahora, el 10%. No, él lo hizo por iniciativa, de corazón, adoró a Dios así. Otro caso emblemático, Jacob en Génesis 28, verso 22. De la misma manera, Jacob en el relato de agradecimiento quiere dar esa ofrenda en forma voluntaria a Dios. Por supuesto que es un pasaje como no se debe orar. ¿Está bien? O sea, este pasaje de Jacob donde dice, Señor, si tú me cuidas, si tú me llevas con bien, si tú te portas bien conmigo, entonces yo te voy a dar esto, y encima te voy a dar plata, señora. Te voy a diezmar. Bueno, así no se debe orar. O sea, Jacob aquí estaba un bebito espiritual. Prácticamente un inconverso era este señor, aquí. Así no se debe orar. Pero yo no voy a hablar de eso, voy a hablar que en este caso él quiso como iniciativa ofrendar. Nunca más, escúchenme bien, hermanos, nunca más aparece referencia posteriormente que ellos hayan diezmado. Fue un acto de la voluntad, no impuesto. Y aquí con este pasaje que te voy a dar, creo que está el corazón de esto. Dios establece la construcción de su tabernáculo. ¿Te acuerdas? En Éxodo establece la construcción de su tabernáculo. Me encanta este pasaje. Y le dice a Moisés, pide ofrenda. Pide ofrenda. Aquí quiero hacer un paréntesis. No es malo pedir ofrenda. Lo malo es pedir con principios distorsionados a la Escritura. Dios le dice a Moisés, pide ofrenda al pueblo. Y escucha lo que dice Éxodo 25, 1 y 2.
Repito, no es malo pedir según la Biblia. Lo malo es pedir manipulando a la gente. Eso no se puede hacer. Éxodo 25, 1, 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, estoy leyendo Éxodo 25, 1 y 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su, ¿qué cosa? ¿Están en ese pasaje? Por favor, quiero que miren ese texto. De voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Damas y caballeros, toda la Biblia es así. ¿Hay algo obligatorio? Impuestos. Y hay algo voluntario. ¿Qué cosa es voluntario? Ofrendar a Dios de corazón. Proverbios 3:9. Primera de Crónicas 29:1-9. Proverbios 3:9. Se acordarán, honra al Señor con todos tus bienes. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es de voluntad. No es una imposición. No es un mandato obligatorio porque si no, robas a Dios. No. Es voluntario. Primera de Crónicas 29:1-9, dar voluntariamente para el templo. La misma historia. Den voluntariamente, de corazón, dar voluntariamente para Dios. Hermanos queridos, toda la Biblia tiene este patrón. Y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el mismo principio. Dar obligatorio, impuestos. Teocracia en el Antiguo Testamento, ¿se ve esa comparación? Mírenme por favor para no asustarme, sé que me están siguiendo. Sé que es un tema denso, pero peor es que te engañen. Teocracia en el Antiguo Testamento o autoridad de gobierno en el Nuevo Testamento. Eso es obligatorio. ¿Está claro? Y en el Nuevo Testamento, el dar voluntariamente, en toda la Escritura, el dar voluntariamente de corazón siempre es a Dios. Nadie puede ponerte un monto. El dar en toda la Biblia a Dios es una ofrenda de corazón, de amor. Mientras yo lo conozco, Él es mi vida y doy todo lo que pueda porque es mi vida. Mientras no lo conozco, pues prefiero dar un impuesto, ¿no? Como que separo en mis egresos qué cosa me toca a fin de mes. No, hermanos. Así no se le puede dar a Dios. Quiero terminar este punto con este ejemplo. Tengo que ir viendo el reloj. Mateo 17, 22 al 27. Me encanta este ejemplo. Mateo 17. Sí, Mateo. ¿Por qué se sorprende? Levítico, Número, Deuteronomio, ya están locos. Mateo 17. Del verso 22. Es el pasaje que les dije. Quiero hacer dos principios ahí muy interesantes. Entonces, mientras van llegando, otra vez repaso. Dios pone el dar obligatorio y el dar voluntario en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. El dar obligatorio siempre se trata de impuestos. Impuestos es algo obligatorio. Y el dar voluntario siempre es un acto de todos los siervos de Dios, de todos los que aman a Dios, como ofrenda voluntaria de corazón. Nunca hay una imposición de un monto. Nunca en toda la Biblia. ¿Qué cosa se hace hoy? Se toma versos del diezmo y se aplican a la iglesia. No, damas y caballeros, no quiero ser irresponsable, estoy delante de Dios, yo no puedo hacer eso. ¿Usted da el diezmo? Bueno, yo creo que eso debe ser una palabrita porque tendría que dar el 25%. No el diezmo. O sea, está en deuda. No, mentira. Ya. Es una broma, es una pequeña broma. No sé si entrará ese tipo de bromas con este tema, pero... Mateo 17, verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, ¿cómo me gusta este pasaje? Escúchalo bien. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban, ¿qué cosa ahí dice? Los 2 dracmas. ¿Se acuerdan del impuesto obligatorio al templo que vimos? ¿Se acuerdan? El impuesto obligatorio que les dije que hay 3 impuestos más y hay uno obligatorio al templo. Este es el impuesto obligatorio. Entonces le acercaron las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, escucha esta pregunta de Jesús que es majestuosa. ¿Qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Escucha, te la hago a ti. Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Respondan. O sea, mira, te aseguro algo. Usted se vuelve rey de este país y hay monarquía y rey, usted le va a cobrar impuestos a todos, menos a sus hijos, pues. Hay que estar chiflado. Ven, Mateo, Franco, Sofía, Andrea, impuesto. Estaré loco. O sea, es una pregunta obvia que hace el Señor. Pedro, qué interesante. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributos e impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, obviamente, pues Señor, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿verdad? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Jesús pagó impuestos, sí o no? Claro que sí. Pero escucha la pregunta porque acá voy a hacer una aplicación. Antes de esto, hago un paréntesis. Por supuesto que esto no se aplica hoy, ¿no? O sea, usted cuando necesite plata, no vaya al mar a buscar un pez borracho y a sacarle plata. No, hay que explicar porque hoy el cristianismo está místico, loco y enfermizo. Ah, no, acá dice, y como lo dice, me voy a la playa. No, pues. Eso, porque imagínate, todas las iglesias los domingos no estarían acá, estarían pescando. Cierro paréntesis, ustedes se ríen, pero hoy hay que explicar todo. Es capaz la gente. No, Dios es el mismo, entonces voy al mar. Cuidado. Trabaja mejor, trabaja. Déjame ayudarte a tremendos alcances aquí. Primer punto, que voy a hacer una nota de este pasaje de lo que estamos viendo. Primero, estos hombres están pidiendo el impuesto del templo. Escucha, por favor. Esto es para aclarar la mente de gente que dice, no, yo soy cristiano, ¿por qué voy a pagar tantos impuestos a mi Perú, a mi nación? Porque estos son unos corruptos. Bueno, escucha. Estos hombres están pidiendo impuestos del templo. ¿Y sabes para qué van a usar esas dracmas que Jesús da más adelante como impuesto del templo? Esos impuestos, damas y caballeros, las van a utilizar para pagarle a Judas y entregar al Señor. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas cuando Judas es sobornado por 30 dracmas? Esa era la plata de los impuestos del templo. ¿Jesús sabía eso, sí o no? Claro que sí, mi Señor sabe todo. Y él, sabiendo eso, que lo iban a utilizar para la cosa más vil, corrupta y sucia que pueda haber, damas y caballeros, él pagó sus impuestos. No hay argumento en la Biblia para evadir impuestos al Estado, por muy altos que usted crea que están. No hay argumento bíblico. Porque si alguien busca trafiar al Estado, ahí sí se aplica Malaquías porque es un impuesto obligatorio. Ahí sí yo responsablemente tengo que aplicar el texto a Malaquías para decir que estamos robando a Dios. Pero déjame dar otro punto espectacular de este texto. La pregunta que le hace, no sé si les ha llamado la atención. Jesús le dice, ¿a quién cobrarían impuestos? ¿A quién se le impondría paga o tributo? ¿A los extranjeros o a los hijos? La respuesta, a los extranjeros, pues. Damas y caballeros, escúchenme bien, de parte del corazón de Dios, de la Escritura. Dios no cobra tributo a sus hijos. Dios no cobra impuesto a sus hijos. Dios no cobra impuestos a sus hijos. John MacArthur dice lo siguiente que me encantó. Dios no recauda impuestos de su propia familia. Fin de la cita. Hermanos queridos, Dios no cobra impuestos a los suyos. Dios no cobra impuestos. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la iglesia? Ya estamos en el primer punto, hemos tratado de explicar el primer punto, el cimiento es el dar obligatorio, el dar voluntario, eso aparece en toda la Biblia, el dar obligatorio siempre es para impuestos y el dar voluntario es para Dios. ¿Por qué? Porque Él no cobra tributo a los suyos. Qué interesante. Entonces, ¿cómo se aplica en la iglesia? Entonces vamos al punto 2. ¿Cómo se aplica
esto para la iglesia? La pregunta es, ¿en la iglesia se aplica el dar obligatorio, con lo que sabes, o el dar voluntario? O sea, yo ya me tengo que ir del púlpito porque esto está claro, ¿verdad? O sea, claro, no me voy a ir, ¿no? Todavía. Pero lo que te quiero decir es que esto es obvio. Esto es obvio. O sea, yo no podría decir que en la iglesia se aplica el dar obligatorio. Porque ya aprendí que el dar obligatorio en toda la Escritura es para impuestos. ¿Dios cobra impuestos a sus hijos? Entonces en la iglesia no se aplica. Obviamente el dar obligatorio. Y tú dices, ay, al fin, entonces no doy, qué rico. Estoy libre de todo, qué rico. En la iglesia, escúchame bien, a esto no les va a dar gracia. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, no existe, escúchame bien, y si alguien lo tiene, por favor me lo enseñe, no existe ninguna referencia para la iglesia de algún porcentaje establecido o algún tipo de imposición a los creyentes para este acto de adoración. Por favor, repito. No existe en la Biblia, para el Nuevo Testamento, ningún tipo de monto establecido o porcentaje para este acto de adoración. Vimos en Mateo, como ya lo leímos, donde Jesús claramente, los hijos están exentos de impuestos al templo. Es decir, Dios no cobra impuestos o tributos a los suyos. Hago un paréntesis acá, y una vez me invitaron a una congregación donde la persona que oraba por los diezmos, ofrendas, decía, Señor, hoy día te estamos tributando. Bueno, como supondrán, ya no predico más en esa iglesia, ¿no? Ya me escucharon, me votaron. Entonces, para variar, hemos quedado que para la iglesia bíblicamente está dispuesto, ¿qué cosa está dispuesto? La ofrenda, ¿qué tipo de dar? Voluntaria, voluntaria. Pero, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Me encanta, ya estamos entrando porque ya sus mentes están correctas, ¿verdad? ¿Están bien, no? Están bien, perfecto. Entonces, ¿qué implica esto en la iglesia? ¿Qué significa dar voluntariamente, según Dios? Permíteme darte algunas notas para el dar. Segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos rápidamente a Segunda de Corintios, capítulo 8. Hoy este día van a salir con humo. Así, a partir del verso 1. Asimismo, ahí hay una enseñanza increíble, lo que es el dar en la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Punto 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Verso 5, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente, ¿a quién? ¿Están leyendo? Y luego a nosotros por voluntad de Dios. Bueno, quisiera seguir argumentándoles con más puntos, pero voy a comenzar con estos. ¿Está bien? ¿Qué implica dar en la iglesia? ¿Qué implica el Nuevo Testamento cuando Dios dice dar voluntariamente? ¿Qué implica eso? Bueno, la primera implicancia está en el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Asimismo, os hacemos saber la gracia de Dios. Damas y caballeros, lo primero que implica esto de ofrenda voluntaria es que damos. ¿Por qué damos? ¿Por impuesto? ¿Porque estoy en un impuesto? No, por gracia. Por gracia. Las iglesias de Macedonia, que habían sido muy duramente castigadas por las guerras y saqueos de los romanos, querían participar de la ofrenda a sus hermanos de la iglesia. ¿Cómo? Pero están en problemas. Dice la Biblia, dice ese texto, que esa gente estaba en enormes problemas. Las iglesias de Macedonia tenían enorme pobreza porque habían saqueos, habían guerras. Pero ellos decían, yo quiero participar. ¿Por qué? Porque sabían que era un regalo de gracia la salvación, y como ellos son transformados, ellos ponen en segundo plano su vida y lo primero que hacen es mirar a los hijos de Dios. ¿Por qué hemos recibido? Por
gracia. Escúchenme bien, por favor, este principio es vital. Cuando una persona es transformada realmente y conoce a Cristo realmente, no hay que apretarle. Oye, da. No hay que apretarle. Porque ha entendido que Dios lo eligió y lo transformó, le dio sentido a su vida, le dio salvación eterna, y entonces ellos van a querer, y toda persona convertida va a querer participar. Transformar realmente hace que las personas piensen en sus hermanos, en la iglesia, con mucha paz, y sea prioritario su participación. No tenemos que presionar a nadie. Si eres de Cristo, la gracia llegó. ¿Y cuál es la respuesta de que una persona llegó la gracia de Dios? Dar. Es curioso que una persona, eso es un paréntesis, una persona dijo que como estábamos en esta iglesia, ahora lo que más yo iba a predicar es del diezmo. Porque recién comenzamos como iglesia. Hermanos queridos, lo que necesitamos es una iglesia salva. Una iglesia transformada por el Evangelio. Y nadie tiene que imponer nada. Cuando tú eres salvo, lo único que quieres es, la prioridad es Cristo. Y tú quieres todo lo que Cristo piensa, todo lo que Cristo huele, todo lo que Cristo hace, todo lo que Cristo camina. Tú quieres Cristo. El pastor no tiene que estar aquí manipulando a la gente. No. Solamente, ¿qué tiene que hacer un pastor serio? Predicar la palabra. Nada más. Si eres de Cristo, la gracia llegó y tu respuesta es... Segunda implicancia, damos con gozo. Mira el verso 2. En qué grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. Estoy leyendo el verso 2 del pasaje, exactamente, 2 Corintios 8. En gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza, de su generosidad. La palabra abundancia, ¿y sabes cuál es la palabra abundancia en el griego? Es increíble. Economistas o contadores, escuchen, la palabra abundancia aquí es superávit, en exceso, es decir, era un gozo excesivo. Cuando soy creyente transformado, yo entiendo que la gracia de Dios ha llegado en mí porque mi prioridad es la iglesia, es la gente, es mis hermanos en primer lugar. Veo la necesidad de los demás y quiero participar, pero no solo eso, sino que lo hago con un gozo enorme, con un gozo excesivo. ¿Te acuerdas 2 Corintios en el capítulo 9, verso 7? Pon ahí como pasaje paralelo, 2 Corintios 9, 7. Dice que Dios ama al dador. Hermanos queridos, si la gente empieza a imponer diezmos, imponer cosas en la iglesia, ¿sabes cómo vas a dar? A regañadientes vas a dar. Pero si Dios transforma tu vida, va a haber un gozo. Tú vas a decir, no, ¿qué 10%? ¿Qué 10%? ¿Estás loco? Quiero dar todo lo que puedo. Señor, todo lo que puedo. Por favor, Señor, si hoy no tengo trabajo, quiero tenerlo porque quiero dar todo lo que puedo. Esa es la vida de un creyente. Porque sabe que su banco está en el cielo. Qué importante que la iglesia sea salva, hermanos. Y ustedes dirán, ¿por qué el pastor Omar y Jorge todo el día predican del Evangelio, la salvación, el Evangelio? ¿Por qué? Si ya me la sé. No, no te la sabes. Y hay gente aquí que llega y es inconversa, pasando 20 años en una iglesia, 30 años en una iglesia, sirviendo en una iglesia, creyéndose salvo y no es creyente. Seguiremos predicando el Evangelio de Cristo hasta el fin. La iglesia necesita ser salva. Si es salva, da todo lo que puede. Porcentaje. Segundo, implicancia. No solamente con gracia, damos con gozo, con gracia, sino con generosidad. Verso 2. Seguimos en el verso 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ya vimos eso, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. La palabra generosidad aquí es interesante. Escúchenme bien esta enseñanza, esta implicancia. La palabra generosidad es sincero. Eso quiere decir, generoso quiere decir sincero. Lo contrario, o sea, el antónimo de esta palabra en el griego es de doble ánimo. ¿Han escuchado cuando alguien es de doble ánimo? Bueno, generosidad es lo contrario a doble ánimo. ¿Qué quiere decir? El de doble ánimo, su capacidad de dar está limitada. ¿Por qué su capacidad de dar está limitada? Pues está en conflicto siempre cuando quiere dar al Señor, a su iglesia,
al evangelio está en conflicto. Uy, no tanto, porque mañana ¿qué como? O pasado mañana ¿qué hago? O dentro de una semana ¿qué digo? Así está. Eso es doble ánimo. El que tiene generosidad es sincero. Señor, todo es tuyo. Tiene siempre conflicto. Si tú tienes conflicto con el dar, si no te gozas al dar, hay un conflicto. No está siendo sincero, está siendo de doble ánimo. Esa es la palabra generosidad, de doble ánimo. Porcentaje, por favor, el cristiano verdadero da todo lo que puede. Todo lo que puede. No negocia con Dios. Dios, mira, te doy esto, mira, un poquito más, menos, para que tú, 2 y 2 son... No. No negocies con Dios. De Dios es todo, hasta tu vida. Él te tiene en tu mano y Él hace lo que quiere con tu vida y con la mía cuando quiere. Porcentaje, el cristiano verdadero da todo lo que puede. En directa, este punto de generosidad no lo quiero dejar al aire porque esta implicancia está en directa armonía y correcta armonía con la siguiente aplicación. Damos no solamente por gracia, por gozo, por generosidad, sino que directamente esta generosidad damos conforme a nuestras fuerzas. Escúchenme bien lo que les digo porque hoy hay una manipulación increíble en este tema. La Biblia enseña que damos conforme a nuestra fuerza. Verso 3, ahí está. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme ¿a qué? A sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Se da conforme a lo que tenemos, hermanos, no conforme a lo que no tenemos. ¿Escucharon lo que les dije? Dios dice que uno quiere dar, perfecto. Da conforme a lo que tienes. No a lo que no tienes. Mira 2 Corintios 8:12. Ahí baja tu mirada en verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos queridos, eso de que no importa que no tengas. Hipoteca tu casa y dala a la iglesia porque Dios te va a bendecir. Eso es patraña. Tú das según lo que tienes. Entonces tú dirás, no, tú estás viendo el texto, ¿verdad? 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 Entonces tú dices el texto y dices, no, acá el pastor ha patinado un poco, porque ahí dice, y aún más allá de su fuerza. O sea, dieron de su fuerza, pero aún más allá. Entonces a veces hay que dar lo que no se tiene. No. Muy mal si has pensado eso. Han pensado eso, ¿verdad? Muy mal. ¿Qué significa esto? Que aún más allá de sus fuerzas. Significa que en proporción a los macedonios dieron de lo que tenían, pero eso era para ellos un sacrificio enorme, porque estaban en pobreza. Ellos dieron más allá de su fuerza. ¿Qué quiere decir? ¿Que se pidieron prestado para dar a la iglesia? No. Lo que quiere decir que ellos, lo que dieron de lo que tenían para ellos, era un gran sacrificio. Hay gente que viene a la iglesia y ofrenda y está tranquilo porque no le afecta nada. Pero hay gente que ofrenda y sí le afecta un poquito su economía. Entonces está dando con sacrificio, pero dice, no importa, porque mi prioridad es Cristo, pero estoy dando de lo que tengo, no de lo que no tengo. Los macedonios, cuando Pablo habla de los macedonios, él estaba pensando en la iglesia de Filipos, en la iglesia de Tesalónica y en la iglesia de Berea. Esos son los macedonios, que querían dar a la iglesia que estaba empobrecida y dieron más allá de sus fuerzas. No que se pidieron prestado, hermanos queridos. No que hipotecaron su casa para que Dios lo bendiga. No que ahora el pastor oró y ahora la siembra va a florecer. ¡Patrañas! ¡Robo! ¡Robo! Sin armas. Puede ser con terno. ¡Robo! Irresponsable, gente ladrona que toma la Biblia, le hace lo que quiere, dice lo que quiere para sacarle plata a la gente. Damas y caballeros, la iglesia es de Cristo. Si usted no está transformado, por favor, quédese con lo suyo. Dios le tomará cuentas a usted y lo llevará al infierno. Pero si usted es transformado, gócese. No tenga temor. Dé conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. De lo que tiene, todo lo que pueda. Porque Él ama al dador. Ustedes dijeron, ya se acabó las implicancias. No, otra más. Damos por gracia, damos por gozo, damos por generosidad, damos conforme a nuestras fuerzas, damos por privilegio. Es un privilegio dar. Verso 4.
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos queridos, quiero que vean el contexto. Son iglesias que están saqueadas, empobrecidas, y de lo poquito que tienen ellos dicen: Pablo, por favor, dame el privilegio. Dame el privilegio. Nuevamente remarco, el dar es un privilegio, no una obligación impuesta por un pastor. ¿Soy claro? Diezmen, porque roban a Dios. Dios dirá: ¿y este qué le pasa? ¿De dónde saca eso? El dar cristiano es un privilegio, no una obligación impuesta. Mis hermanos, si tú das para buscar, escúchame bien esto, por favor, quiero que lo tomes con pinzas, pero esto es muy interesante y muy importante y creo que muy oportuno. Si tú das, mis hermanos, si damos para buscar alguna retribución de Dios, esa motivación no es correcta, por muy piadoso que parezca. Tú das porque tu corazón ha sido transformado y te has desarraigado del dinero, has muerto a ti, vives para los demás y tu prioridad es Cristo. ¿Y sabes lo que pasa? Tu amo te da todo lo que necesitas. ¿Bendición? ¿Quieres bendición? Bueno, olvídate de eso y haz lo que Dios dice con corazón alegre. ¿Y sabes lo que va a pasar? Dios siempre estará ahí, siempre suplirá todas tus necesidades. Te vas a sorprender. Tú no tienes que negociar con Dios. Bueno, Dios, di 20, ¿eh? Tú has dicho 20 por tanto, entonces 100, ¿no? No te olvides. Ay, Dios no cumple. Hermanos queridos, no negociemos con Dios. No negociamos. Repito, tú das porque tu corazón ha sido transformado. Te has desarraigado del dinero, has muerto a ti. ¿Y qué hace tu amo? ¿El resultado? ¿Cuál es el resultado? Él se encarga de tu vida y te abunda. Déjame darte hasta aquí. ¿Están bien las implicancias? ¿No están mareados también? Déjame darte el resumen, pero directamente de la palabra de Dios. Solamente el resumen. ¿Está bien? ¿Están preparados? 2 Corintios 9, 6 al 15. Déjame darte el resumen. Aquí está el resumen. Yo no tengo nada que agregar a la poderosa palabra de Dios. Dice, 2 Corintios 9, del 6 al 15. Desde el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quiero que por favor tu mente vaya a las implicancias para que entiendas de qué habla. Aquí no están negociando. Aquí te están diciendo que Dios siempre, siempre ama al dador alegre, como lo vas a ver, y Él se encarga de ti. Sigo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10, y el que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará entera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Verso 13, pues por la experiencia de esta administración glorificarán a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Verso 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos queridos, el dar no es un tributo, es un corazón transformado. ¿Sabes lo que pasa con un corazón transformado? Quiere pensar como Dios, quiere obedecer a Dios y el resultado es que da. ¿Qué cosa da? ¿Un porcentaje? ¿Un tope? No. Da todo lo que puede a Cristo. Da todo lo que puede. Se desvive para dar todo lo que puede. ¿Alguien te tiene que empujar? No. Solamente tienes que estar de Cristo. ¿Ustedes pensaron que ahí se acabaron las implicancias? No, falta una más. ¿Cuánto material, no? ¿Cuánto material? Quería dar algunos versículos más, pero creo que están medios...
Última implicancia, verso 5. De 2 de Corintios 8, que estamos viendo, del 1 al 5, el verso 5. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente el Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Damos, esta es la siguiente implicancia, no sé cuántas van, creo que 825. 6. Damos por adoración. Esta creo que aquí está la clave. Damos por adoración. No como lo esperamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Sabes ahí? Quiero que mires tu Biblia. La palabra primeramente es protos. Protos en el griego. Y no es primero en el tiempo, sino que protos es primero de prioridad. Aquí está la clave. Yo me doy primeramente, mi prioridad es Cristo. Mi respuesta es dar. Mi prioridad es Cristo. Por eso, hermanos queridos, a Dios lo que le interesa es tu vida. Si tu prioridad es Cristo, si eres salvo, si eres creyente y vives para Cristo, Él es todo en ti, nadie tiene que apretar a nadie. Tú vas a querer dar y dar y dar. Señor, tú me abundas. Por eso que el versículo que leímos dice que Él nos sigue abundando. ¿Para qué? Para seguir dando. Y nos sigue abundando. ¿Para qué? Para seguir dando. Tú no esperas nada. Tú lo haces porque eres de Cristo. Pero Dios te da todo lo que necesitas. Qué maravilloso es esto. Porque Él es la prioridad. La consecuencia es dar. En conclusión, hasta aquí. ¿Están bien sus mentes? En conclusión, hasta aquí. El argumento del diezmo en la iglesia, el argumento de dar el diezmo en la iglesia tiene su base en la mala comprensión del Antiguo Testamento. Usted quiere dar el diezmo, tiene que ver el Antiguo Testamento. El diezmo, o los diezmos, que eran impuestos para Israel, se podrían hacer un paralelo con los impuestos hoy al Estado, mas no la ofrenda a la iglesia. ¿Diezma? No, pues. No es un impuesto. Por ello, si no pagamos nuestros impuestos al Estado, ahí sí robamos a Dios. Ahí sí aplica Malaquías, ¿se acuerdan? Si piensas que no podemos, si piensas que no podemos alimentar o apoyar a gobiernos no bíblicos, por ello no pago impuestos, o hay frases más piadosas, ¿no? Yo he escuchado que dicen, no pagamos impuestos a este gobierno corrupto para darle más a la iglesia. No hagan eso, no hagan eso. No evadan impuestos porque roban a Dios. Eso no es correcto, eso es un error. Jesús pagó sus impuestos aún sabiendo que serían utilizados para sobornar a Judas, para capturarlo y finalmente matarlo. Si tú quieres ver un acto vil de los impuestos, ahí lo tienes en Mateo 17. Y Jesús se sometió a lo que Dios había dicho. Pero la iglesia son las ofrendas. ¿Qué son? ¿Ofrendas? Voluntarias. El que es transformado no da un porcentaje, mis hermanos. No se limita. Da todo lo que puede. Hermanos queridos, Cristo ha puesto su iglesia para que abunde en recursos, para ayudar a la gente, pero en primer lugar para predicar el evangelio. Él quiere que abunde su iglesia. Eso es lo que Él quiere. ¿Presionando? ¿Dando tributo? No, hermanos. Nadie tiene que saber que del otro, no del otro, si hace el otro. Hermanos queridos, esto es voluntario. Nunca te presiones. Es un asunto entre tú y Dios. Él ama al dador alegre. Pero tú ya sabes, si eres de Él, nadie te va a detener. Dicho sea de paso, la pobreza no es impedimento. Estas iglesias de Macedonia estaban en pobreza y ellos de su pobreza dieron de lo que tenían. Mucho material, ¿verdad? ¿Algunos versículos más? Vamos a orar, vamos a orar. Seguimos la próxima semana con el estándar de Jesús, según el dar. ¿Están bien, hermanos?